Gracia y paz, mis amados hermanos que están en América y hasta los confines de la tierra. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con vos, que estamos esperando la visitación de nuestro Señor Jesús, que viene por su amada para llevarla a las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. A todos aquellos que ya están preparados como las vírgenes prudentes que tienen su lámpara y su vasija llenos de aceite, gracia y paz. Amados hermanos, es un placer compartir la palabra de nuestro Dios con todos vosotros. Quiero pedirles que me acompañen a hacer esta oración por nuestro amado hermano Juan Carlos, que está de gran fiesta. Hace unos días celebró el Día del Licenciado y luego el Día del Periodista y luego ayer fue el Día del Ingeniero y ya se la va a seguir de puro festejo, porque pues tiene todos los títulos. Juan Carlos tiene todos los títulos que una persona pudiera tener. Sí, tiene todos los títulos. Dios se los ha dado porque ha hallado gracia delante de Dios nuestro Señor. Nuestro hermano Juan Carlos ha hallado esa gracia que sí se la merece, sí se la merece. Yo no sé por qué hay gente que dice que no se la merece, pero Juan Carlos es un predestinado y se merece la gracia de nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir a nuestro Padre que siga guardando a nuestro hermano Juan Carlos, a su esposa, a nuestro pastor Jonathan, a su esposa, que les dé sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual para continuar con este programa, con esta plataforma Vida TV, que ya se fue a los cielos, rebasó la atmósfera, rebasó la luna, rebasó el sol, ya llegó a los cielos, Vida TV. Y el Señor dijo: Juan Carlos, eres mi hijo amado, haces lo que me agrada. Padre Santísimo, abre los cielos, derrama bendiciones para Juan Carlos, para su esposa, para ese equipo de hermanos y hermanas profesionales en la palabra de nuestro Dios, que hacen posible que Vida TV llegue a los confines de la tierra. Padre, te rogamos, Padre Santísimo, que mantenga cielos abiertos para este hermoso equipo lleno de tu gracia. Señor, que gracias a ti, gracias al poder del Espíritu Santo, Vida TV tiene cada día más vida. Sí, bendito Dios. Derrama tus bendiciones, Padre, sobre tus siervos. Dales bendiciones de paz, bendiciones de gozo, bendiciones de salud, bendición de trabajo, bendición financiera. Padre, te rogamos que tú le hagas llegar a tu siervo Juan Carlos toda clase de equipos electrónicos, computadoras, micrófonos, cámaras, cables, teléfonos celulares. Sobre todo, Señor, que no falle la electricidad, que sea constante la electricidad en Vida TV. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás derramando todo lo que Juan Carlos te pide. Tú se lo estás entregando medida buena, apretada, remecida, rebosando, le estás dando en su regazo. Padre, te rogamos bendiciones para Juan Carlos, para Vivian, para Jonathan, para Vanessa y todos aquellos que se están agregando a Vida TV. La gracia y la paz sea con vos. Aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Amados, ya tienes tu palabra, ahí tienes ya tu Biblia, hermano, hermana, ya tienes tu Biblia. Vamos a escuchar una palabra en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3.
Vamos a dar lectura a partir del versículo 9. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a iniciar escuchar a partir del versículo 9. Dice así el Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén, aleluya, gloria al Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, aquí nos están diciendo que debemos estar preparados, debemos prepararnos, ¿sí? En esta escritura hay dos ocasiones, se mencionan las mismas palabras en dos versículos. El versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Dos ocasiones, dos veces se menciona lo mismo. ¿Sí? Esto quiere decir que va a suceder, ¿sí? Es una profecía, pero también dice que es una promesa, ¿sí? Entonces va a suceder. Y dice el versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con mucho cuidado, con extremo cuidado. Eso es la diligencia, es hacer algo como los joyeros. Los joyeros hacen anillos, hacen aretes
con hilos de oro bastante delgados. Los relojeros, ¿verdad? Que la maquinaria de los relojes es precisa, es exacta, pero su maquinaria es extremadamente fina, ¿sí? Engranes muy delgados que tienen relojes de marca, relojes finos. Su maquinaria es muy delicada, pero funcionan, ¿sí? Y esa gente trabaja con diligencia, ¿sí? Lo mismo los cirujanos. Discúlpeme, no sé de cuáles cirujanos son los que su trabajo represente más riesgo, los cardiovasculares o los neurocirujanos, ¿sí? Los que abren el pecho a una persona y le sanan el corazón, o los que le abren la cabeza a una persona para destruirle un tumor, un problema que tengan, ¿verdad? No sé cuál sea de más riesgo, pero su trabajo lo hacen con excesiva diligencia. Y aquí nos dice, el Señor nos está diciendo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Dice en la Escritura, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta que vuelva el Señor Jesús. Irreprensible, ¿sí? Que no existe una persona que te pueda reprender, ¿sí? Que no hay una persona que diga de ti que tú vives en pecado. Es irreprensible y Dios lo aprueba, Dios lo afirma, Dios lo confirma, que dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay siervos, siervas irreprensibles. Y además dice en paz, el shalom de Dios, en paz, que gente que vive con una paz, que tú los ves caminando y les preguntas, oye, ¿sí pisas el suelo? Y se te quedan mirando así como diciendo, sí, de veras pisas el suelo, porque caminan, parece que van flotando, pero van con una paz que tú dices, ¿dónde compraste esta paz que tienes, mi hermano? ¿Dónde la compraste? Porque caminas con una paz que solamente Dios la da, y sí, amén, gloria a Dios, sí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro aquí está hablando de que el apóstol Pablo dice casi en todas sus epístolas. Recordemos que el apóstol Pablo escribe desde la carta a los romanos hasta Tito, la que es antes de los hebreos, Tito, Filemón. Los eruditos dicen que Pablo no escribió el libro de los hebreos, ¿sí? Pero escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo escribe el apóstol Pablo, y en varias de las epístolas escribe cosas finales, ¿sí? Cosas apocalípticas. Si usted lee los Corintios, hay varias escrituras que hablan de los días finales, de los tiempos finales. Tesalonicenses habla de los tiempos finales. Entonces, hay varias cartas de Pablo que se mencionan estos hechos finales, como dice aquí el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos, ¿sí?
Entonces dice, si estamos esperando que estas cosas sucedan, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. El versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro está hablando de algo que está sucediendo ya. Dice que el apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. No sé si por allá, por donde tú vives, ya existen editoriales de Biblias que las están cambiando, les cambian versículos, les quitan versículos, les cambian palabras, y algunas Biblias les quitan un versículo, desaparecen un versículo. Bueno, hay varias, no vamos a mencionar ahorita ninguna cosa de esas porque no tiene ningún caso. Lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de los Efesios es que si tú escudriñas las Escrituras, si tú lees las Escrituras, debes pedir un espíritu de sabiduría y de conocimiento. Esto está en el capítulo 1 a los Efesios, ¿sí? En el versículo 16, 17, dice, en el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta escritura es bastante profunda, pero trae una gran sabiduría y una revelación que tú debes de orar y leer la Biblia y pedirle al Padre que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación, dice aquí, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que ese espíritu alumbre tu entendimiento, que traiga luz a tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes escudriñar la palabra de Dios, pero debes pedirle al Espíritu Santo revelación, un espíritu de sabiduría y de revelación, un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que recibas la verdad de lo que está escrito, ¿sí? Porque precisamente por eso las Biblias que han aparecido por ahí, que algunas personas no las recomiendan, dicen, tal Biblia yo no la recomiendo, tal Biblia yo no la recomiendo, tal Biblia yo no la recomiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están, como dice aquí, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, hay gente muy bien intencionada que está cambiando las cosas para su propia perdición, dice aquí, ¿sí? Como el movimiento de los homosexuales y las lesbianas están editando una Biblia en donde ellos, los versículos que se hablan en la Biblia acerca de la perversidad sexual, ellos lo están cambiando como algo permisible, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Mejor orar, ¿sí? Mejor orar. Ora a Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo te revele la profundidad de la Escritura, ¿sí? Si tú puedes tener 3 Biblias de diferente interpretación o traducción,
lee tus Biblias, pero haz oración, que el Espíritu Santo te revele qué es lo que verdaderamente está escrito, qué es lo que Dios quiso escribir, ¿sí? Yo me he dado cuenta en mi vida cristiana que yo mucho tiempo leí la Biblia Reina Valera, la versión 60, pero había palabras que son españolas, no son castellanas, y yo no tenía un diccionario o una concordancia. Entonces mucho tiempo me quedé yo con dudas acerca de la interpretación de una palabra, pero ya después Dios me envió otra Biblia y después otra Biblia, y entonces empecé yo a comparar las Biblias y el Espíritu Santo me dio revelación, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es orar, leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo revelación de la Escritura, ¿sí? De lo que está escrito, de la profundidad de las Escrituras, para que sepamos qué estamos estudiando, ¿sí? Y cómo y cuándo van a suceder las cosas, ¿sí? Porque los tiempos que están ya por iniciar, que son los tiempos finales, los tiempos postreros, hay por ahí cada gente que, pues porque tienen oportunidad de hacer un TikTok o no sé cómo se llame, que salen en los teléfonos, en las redes sociales, dicen hasta fechas de cuándo viene el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que ni siquiera el Señor Jesús sabe el día. Dice, solamente eso lo sabe el Padre. ¿Tú crees, mi hermano, mi hermana, si el Señor Jesucristo supiera el día, ¿no crees que ya lo supiéramos nosotros? Porque Él dijo, todo lo que oí de mi Padre, se los he dado a conocer, todo. ¿Sí? El Señor Jesucristo no se guardó nada en lo absoluto. Hay una escritura que dice, Juan 17:22, Padre, la gloria que me diste, les he dado, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Fíjate, el Señor Jesucristo está diciendo, la gloria que me diste, yo ya se las entregué, ¿sí? Y es lo más hermoso que el Señor Jesucristo tenía en la tierra, la gloria del Padre, y me la entregó a mí. Bueno, a ti también, ¿eh? Quiero que digas, la gloria del Señor Jesucristo la tengo yo, repítelo, la gloria de mi Señor Jesucristo la tengo yo. Repítelo, eso te va a bendecir. Entonces, ¿qué tenemos que continuar? ¿Sí? Vamos a escudriñar la palabra, pero también vamos a decirle al Espíritu Santo, dame revelación, dame revelación. Quiero que mi entendimiento reciba luz porque quiero aprender, ¿sí? Dice aquí, estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los inicuos. Tristemente, yo me he dado cuenta en varias iglesias en las que yo he asistido desde que el Señor me llamó, la gente no lee la Biblia, mi hermano, no lee la Biblia y le creen al pastor. Bueno, hay gente que le besa la mano al pastor cuando se acaba el culto, porque es un hombre de Dios, porque es un hombre de fe y porque es sabio. Y bueno, quién sabe cuántos atributos le cuelgan al pastor. Sí es cierto, pero es carne, el pastor es carne, tu pastor es carne, entiéndelo, tu pastor es carne y también se equivoca. No te equivoques tú, mi hermano, no te equivoques tú, hermana. Estudia la palabra de Dios. Estudia, ¿por qué? Escúchalo, lo está diciendo Pablo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es que el pastor me lo dijo y yo siempre le hice caso al pastor. Cuidado. Entonces quiere decir que no le haces caso a Dios, le haces caso al pastor. Cuidado. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Dice entonces el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjate esta palabra. Antes bien, antes de cualquier cosa, ¿sí? Antes de seguir con este asunto,
¿sí? Antes de todo, ¿sí? Creced en la gracia. Creced en la gracia. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía, ¿sí? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y esa oración, mi hermano, hazla tú. Espíritu Santo, dame crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mi hermano, Pedro dice que la gracia es multiforme. La gracia es multiforme. La gracia tiene, no sé cuántas formas tenga la gracia, pero se dice que es multiforme, es de más de 3. ¿Sí? Formas que tiene la gracia. Y aquí dice, antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia. ¿Sí? Yo te voy a decir, dentro de lo que yo entiendo, la gracia es un don de Dios que sí me lo merezco. Sí me lo merezco, Yo sí me merezco la gracia, porque soy un predestinado. Y todo lo que Dios tiene desde la eternidad es para mí, ¿sí? Y Dios para conmigo no ha tenido condiciones, jamás, ¿sí? Dios me ha dado a mí de su gracia a manos llenas, mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí me la merezco. Cuidado, si tú has escuchado que tu pastor del púlpito dice que la gracia es un favor inmerecido, aguas, porque tu pastor piensa que Dios tiene un corazón de hombre, y no, estamos equivocados. Dios no nos ha condicionado jamás nada, ¿sí? Y si dice que yo estoy lleno de gracia y de verdad, entonces yo me merezco toda la gracia, y todas las formas de la gracia las tengo yo. Eso te lo dejo de tarea, ¿sí? Peléate con tu pastor o peléate con el Espíritu Santo, ¿sí? La gracia, sí te la mereces, mi hermano, sí te la mereces. Es tuya desde la eternidad. Amén. Es un regalo de Dios, que sí te lo tienes bien merecido, ¿sí? No le hemos preguntado a nuestro hermano Juan Carlos cuántos regalos le dieron la semana pasada. Yo escuché que todos lo felicitaron, mi hermano, bendiciones, qué felicidad, qué sorpresa, gloria a Dios. Pero le han de verdad muchos regalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los merece, ¿sí? Y la gracia, que es algo hermoso, yo me la merezco desde la eternidad y me la he merecido siempre, y por eso digo, soy lleno de gracia y de verdad. Hoy tomo de la plenitud de Cristo y gracia sobre gracia. Yo soy lleno de gracia y de verdad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento, 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 conocimiento. Dice en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo le pongo, mi México lindo y querido fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocemos a Cristo, mi hermano, no lo conocemos. Y esta palabra es a nivel espiritual, ¿sí? No es como alguien que se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero no conoce a Cristo. O sea, la letra mata, el espíritu vivifica. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocimiento espiritual. En Proverbios 9:10 se menciona, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, conocimiento, es ser inteligente. Ahí están las 3. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Son cosas espirituales. Y agrega en Colosenses o Filipenses, ciencia espiritual. Sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual. Amén. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia y la paz sea con vos. Bendiciones.